yo soy Regina y estás releyendo. El día de hoy vengo a hablarles de autoconclusivos. En inglés les dicen standalones. Si alguna vez ven ese término me refiero a lo mismo y básicamente son esos libros que en un libro empieza y termina la historia. Realmente no es una historia que continúe, es lo opuesto a las series, digamos. Son mundos que sí suelen tener secuelas o precuelas, pero no directamente relacionadas con la trama de ese libro. Entonces por eso les dicen autoconclusivos, porque la historia concluye dentro de ese libro. A mí me gustan mucho los autoconclusivos porque, no sé, últimamente me ha gustado mucho que la historia empiece y termine en un libro, porque después de muchos años de estar espera el siguiente libro y luego no recordar todos los detalles de esos libros, como que dejé las series un poco atrás y me empecé a enfocar en libros autoconclusivos y la satisfacción que me traían era como mucho mayor. Entonces, por más que sigo leyendo series, últimamente como que los autoconclusivos me llaman mucho. Y bueno, por si no se habían dado cuenta, lo que voy a hacer el día de hoy es recomendarles 8 libros autoconclusivos o standalones que deberían leer porque están buenísimos. El primer libro que les voy a recomendar es Other Words for Smoke de Sarah Maria Griffin. Es un libro que sigue a los gemelos May y Rosa cuando van, creo que a la casa de su tía, me parece que es. Un familiar, se quedan con ella en su casa. Esta tía se llama Rita y ella tiene una chica que como que adoptó y vive con ella que se llama Bevan. Y pues resulta que empiezan a pasar cosas raras en la casa hasta que un día hay un incendio y ellos dos, May y Rosa, son los únicos sobrevivientes y no van a contar nada de lo que les pasó ahí porque fueron cosas muy raras. Entonces ellos son los únicos que saben del gato que habla, del búho en las paredes y de muchas otras cosas que pasan con temas de amor y de odio adentro de esta casa embrujada. Realmente es un libro sobre fantasmas, sobre casa embrujada, habla mucho sobre el poder o querer o buscar tener más poder. Eso está súper interesante de este libro. Y pues es un libro muy raro, no les puedo decir nada más para no spoilearles porque sí vale la pena. Solo les voy a decir que es sobre una casa embrujada y hay un poco de magia y pasan cosas raras y pues los dos son los únicos que sobreviven. Entonces, de hecho está contado atemporalmente, empieza con el final y luego se echa para atrás. Entonces por eso no es spoiler, que ellos son los únicos dos que sobreviven en el incendio. Y este libro me gustó por lo raro y los personajes están súper interesantes. Como les menciono, hay un gato que habla y hay un búho en las paredes y hay como otras dimensiones atoradas en la casa, hay fantasmas y brujas y adivinación y ese tipo de cosas, y como que esos temas fueron los que hicieron que me gustara mucho la historia. También creo que está escrito de una forma muy bonita, muy poética, entonces eso también para mí vale la pena. Una cosa en específico que me gusta muchísimo de este libro, que no he visto otro libro utilizar, es la segunda persona. O sea, la mayoría está narrado en tercera persona, pero hay capítulos que te habla como directo al lector y está súper... te saca de onda muchísimo y eso me gustó mucho en el estilo, porque va muy bien con el libro. Entonces creo que es un libro raro y diferente con una historia bastante buena que vale la pena leer. El segundo libro autoconclusivo que les quiero recomendar hoy también es un libro extraño. Es más bien de crimen, de asesinatos, un poco thriller misterio. Y ese libro es Sadie de Courtney Summers. Este libro sigue a Sadie, que desaparece después de la muerte de su hermana menor, que la deja súper choqueada. Entonces alterna unos capítulos entre el punto de vista de Sadie cuando se muere su hermana y cuando se va en un viaje de venganza que termina con su desaparición, y luego los otros capítulos están contados desde el punto de vista de un podcast de crimen. Literal son entrevistas de un investigador que está siguiendo las pistas de la desaparición de Sadie. De hecho, el podcast se llama The Girls y te viene así como hasta por capítulo y así. Y yo encontré unos en línea, entonces también pude escucharlo como forma de podcast, lo cual lo hizo muy único. Y eso es lo que más me gusta de este libro, el formato, porque a pesar de que la narrativa de misterio thriller de Sadie, del asesinato y cómo desaparece y todo eso, es bastante clásica, el aprovechar lo grandes que son los podcasts de terror, de crimen sobre todo, para dar como esos dos lados de la historia funciona súper bien y es lo que más me gusta de este libro. La verdad es que los personajes pasaron a segundo plano, ahí está, la historia pasó a segundo plano. Sí es interesante saber hacia dónde va, yo creo que eso es lo importante en todos los libros de misterio, ese querer saber más, pero definitivamente lo que brilla con Sadie es el formato, es súper disfrutable y hace que sea una experiencia de lectura totalmente única. El tercer libro autoconclusivo es nada más y nada menos que Circe de Madeline Miller. Este libro
cómo me gustó, lo leí este año y de verdad lo disfruté muchísimo. Este libro está basado en mitología griega y sigue a este personaje bastante famoso que es Circe, que según yo es considerada como la primera bruja de la literatura, incluso. Entonces sigue ella desde que era pequeña en el palacio de su papá, el titán Helios, hasta que la destierran en una isla y se encuentra con figuras bastante famosas como Daédalo o como Medea, o sea, varias figuras bastante famosas, el Minotauro incluso, y pues tiene que decidir si prefiere estar del lado como de los dioses y de los inmortales que siempre ha estado, o si se va a dejar llevar por el cariño que le ha agarrado a los mortales. Todo esto mientras descubre su magia, algo bastante único que los inmortales no tienen, porque sí, los dioses y los titanes todos tienen poderes, pero como la magia más de brujería, de tener que trabajar con hierbas, hacer hechizos, ese tipo de cosas, no la hacen los dioses ni los titanes, y ella es de las primeras que pueden hacer eso, ella y sus hermanos. Entonces pasan muchas cosas con Circe, ella es responsable de crear algunos monstruos incluso, y realmente este libro es como la exploración del personaje, de un personaje que suele ser un villano en la literatura, pero en este caso lo vemos como un protagonista, y dado a que está contado desde su punto de vista, como que conocemos más de su forma de pensar y de por qué hace ciertas cosas, y de cómo, al menos en este libro, muchos manipulan la historia para que ella quede mal. Estuvo súper interesante. Yo creo que lo mejor de este libro es lo bien investigado que está, lo bien que incorpora toda la mitología griega y el personaje. O sea, de verdad, hay de libros a libros que están character driven o que pues el peso recae en los personajes y no en la trama. Y este es de los mejores libros que existen character driven porque de verdad está tan bien construido el personaje que te importa lo que le pase y la trama como que sí te vale mientras estás viendo cómo crece y aprende y entiende cosas de ella misma, y solo vale la pena leer Circe porque es una exploración de un personaje excelente. Also, está como muy enfocado en los personajes femeninos, cosa rara en la mitología griega, así que súper vale la pena. El autoconclusivo número 4 que les voy a recomendar el día de hoy es The Starless Sea de Erin Morgenstern. Este libro es una historia de libros, de sociedades secretas, de bibliotecas escondidas debajo de la tierra, muchas cosas extrañas que realmente es mejor no explicar muy a detalle porque está más padre no saber del libro antes de leerlo. Lo que sí les puedo decir es que empieza con Zachary Ezra Rawlins y es un estudiante de maestría, me parece, en Vermont, y un día en la biblioteca encuentra un libro raro, empieza a leer las historias de este libro y entre esas historias encuentra pistas de una llave, de una abeja y de una espada, símbolos que le van a ser importantes un poco más tarde, y se encuentra también en el libro una historia de algo que le pasó a él cuando era pequeño. Entonces se da cuenta que ese libro cuenta algo de su vida, lo cual lo embarca en todo un viaje para conocer qué rayos está pasando con ese libro y de dónde vino. Realmente no les quiero decir más porque sí hay como más trama, pero está padre no saber bien exactamente a qué te vas a meter. Creo que la mayoría de los libros que estoy recomendando en autoconclusivos son libros un poco extraños. Este definitivamente también es un libro extraño, pero valen la pena de leer. A mí lo que me gusta mucho de este es que la historia es muy bonita, como una carta de amor a las letras o a la literatura o a los libros. También otra cosa que me gusta mucho es que entre ciertos capítulos te vienen algunas de las historias que salen en los libros que está leyendo Zachary. Entonces eso se me hace bastante interesante también, como es una historia que aunque cuente historias que parece que no tienen que ver, ya que las unes todas te ponen una imagen de todo lo que está pasando aquí, de la historia de esta biblioteca escondida debajo de la tierra y ese tipo de cosas. Y solo está súper bonito como construirlo. Es un libro raro, les digo. Yo cuando lo leí a veces no sabía bien qué estaba pasando, pero cuando empiezas a darte cuenta de el detalle que está en la construcción de este mundo, de verdad sí hace que valga la pena. Es algo muy detallado y es algo muy bonito. Esas son las razones por las cuales puedo recomendar este libro con facilidad, y es porque, una, está muy bien escrito. 2, es una carta de amor a la literatura, entonces es un placer de leer. 3, está precioso, es una cosa hermosa. No, ese no cuenta, pero es toda una experiencia muy bonita que como lector sientes como muy cerca, entonces está padre. Es el sueño de todos los lectores, yo creo, vivir una aventura así. Ok, el siguiente libro es lo que llaman en inglés high fantasy o alta fantasía. Para que me entiendan, es estilo Game of Thrones o El Señor de los Anillos. O sea, es un libro con muchísima construcción del mundo bastante compleja. Y ese libro es The Priory of the Orange Tree de Samantha Shan. Este es un buen ladrillo y si quieren descalabrar a alguien, con esto lo pueden hacer. No, pero
Fuera de broma, es un librazo. Me siento un poco mal por llamarlo autoconclusivo porque tiene 800 páginas, entonces claro que es autoconclusivo, está enorme. Es como, de hecho está dividido como en 6 arcos o 6 libros que componen a uno, entonces si lo piensas de esa forma, no está tan grande. Son como 6 volúmenes en uno, digamos, pero no se asusten, de verdad, vale la pena, está muy bueno. El libro está dividido como en varios puntos de vista. Hay varios personajes que te van contando como desde un punto geográfico de todo este mundo. Los prominentes son el este y el oeste que están peleados, pero que pues básicamente la premisa es que tienen que unir fuerzas para combatir a un enemigo mayor. Esa es la versión fácil de este libro. El resumen difícil y más detallado de este libro, sin spoilers, es que en el oeste está Sabran Berethnet, que es la reina de un reino. Suena ridículo, pero es un reino que está liderado siempre por mujeres. Ella es la última de su familia, entonces ella es la reina actual. Y tiene mucho miedo porque está la leyenda de que mientras exista una mujer Berethnet en el trono, el gran malo maloso, que es un dragón que se llama el The Nameless One, el innombrable o el sin nombre, no sé cómo lo traduzcan, pero para que este malo no resurja, tiene que haber alguien en el trono. Entonces está esa leyenda, ella está preocupada porque no tiene hijos, no está casada, entonces tiene esa presión de la corte. Y de hecho hay otra mujer que se llama Ead, que acaba de llegar a la corte, pero que no debería estar ahí porque ella tiene magia. Y en el reino de las Berethnet la magia es algo prohibido. Entonces Ead se encarga de esconderse y proteger a Sabran en caso de que algo le pueda pasar, porque no saben si esto de que ella es la única razón de la cual el malo maloso está durmiendo todavía. Entonces pues por sí, por si no, Ead está ahí para proteger. Y pues tienen su intriga política de ese lado y un montón de jueguitos burocráticos en la corte y ese tipo de cosas, más como Game of Thrones de ese lado. Y luego está mi parte favorita, que es el este, en donde Tané está entrenando para ser una jinete de dragón, cosa que en el oeste está prohibido. Los dragones también son considerados súper malos, pero en el este son considerados deidades prácticamente, y es un gran honor volverse un jinete. Entonces Tané está entrenando para volverse jinete, pero un día se encuentra en la playa a un intruso del oeste y decide ayudarlo en vez de matarlo. Y esa es una decisión que tomó que puede hacerle la vida imposible a futuro. Entonces el este y el oeste están separados, pero lo único que los puede salvar es si empiezan a hablar de nuevo y empiezan a convivir y llegan a un acuerdo, a pesar de todas sus diferencias ideológicas sobre todo, para poder tener un plan juntos para derrotar a este terror sin nombre. Y bueno, por ahí empieza. No les voy a decir más porque la construcción del mundo es muy extensa, es un libro extenso y es parte de lo importante. Para mí lo padrísimo de este libro, la razón por la cual lo quiero recomendar, es porque, una, la construcción del mundo está excelente. Dos, para mí se me hace casi a niveles de Tolkien todo el detalle que le puso a su mundo, desde el lenguaje, la mitología, todo ese tipo de cosas. Está súper bien hecho y lo recomiendo, sobre todo, si no les interesa lo demás, léanlo sobre todo porque es de mujeres. Este mundo está construido por mujeres y ver algo así en la fantasía, sobre todo en high fantasy, es súper difícil. Yo no me he encontrado otro libro igual como este. Nada más el hecho de ver una historia escrita por, protagonizada por y hecha para mujeres, se me hace espectacular. El sexto libro que les voy a recomendar el día de hoy es Magic for Liars de Sarah Gailey, y sigue a una investigadora privada que se llama Ivy, que tiene una hermana, Tabitha, que tiene magia, y Ivy nunca ha tenido magia, pero no le interesa. Ya después de muchos años de su vida está contenta de ser investigadora privada y la magia no le interesa. De hecho, tiene una relación con su hermana y no se acerca a ese mundo. Pero un día contratan a Ivy para ir a la escuela de magia en la que enseña Tabitha para investigar un asesinato. Entonces, asesinatos, magia. Y de ahí las cosas se van en picada. ¿Qué les puedo decir? Ivy se empieza a preguntar qué hubiera sido su vida si hubiera tenido magia, y se mete en este misterio que para ella parece casi imposible de resolver, sobre todo como pensándolo como alguien que no sabe de magia y no está metida en el mundo de magia, y la avientan a una escuela de magos donde todo el mundo está con eso, como que investigar un asesinato mágico siendo alguien externo a eso está difícil, por decirlo de una forma. Este libro también es
o sea, sí es fantasía, magia, asesinato, pero sobre todo es como un noir. Los noirs son famosos por como enfocarse en los sentimientos y centrarse en los personajes más que en la trama. Me gusta mucho porque la verdad nunca había leído algo así. En este caso, la razón por la cual recomiendo este libro es que además de la premisa que a mí se me hace bastante única, es porque los detalles que componen este mundo son muy únicos también. Entonces es una experiencia de lectura muy diferente. Sí, es duro, es fuerte, es gráfico, es un noir. Y definitivamente lo que más brilla de este libro es esa mezcla de misterio y magia. No sé, como que en general me da la vibra como de esas películas en blanco y negro, como si vieron Into the Spider-Verse, el Spider-Man noir, así en blanco y negro, que tiene sombrero y como gabardina y siempre está viendo hacia el horizonte, y ese tipo de vibra me da este libro. Entonces me gustó muchísimo. Todo, o sea, está muy bien hecho. Solo léanlo, por favor. Está súper bien hecho el libro. El penúltimo libro que les voy a recomendar hoy también es un poco extraño. Yo creo que es el más extraño de todos. El formato es extraño, la historia es extraña, es como ver una de esas películas raras en las que no entiendes nada, pero tiene sentido, pero no. Y es Night Film de Marisha Pessl. Este libro es bastante viejo, es del 2013 me parece, pero de verdad desde ese entonces no he vuelto a leer algo similar. Trigger warning de la trama: hay un suicidio. Se los platico en el resumen porque es lo que impulsa la historia. Hay violencia y suicidios y ese tipo de contenido fuerte de leer. Entonces, de hecho creo que hasta fotografías. Entonces, trigger warning, hay cosas fuertes. Y ahora sí, Night Film sigue la historia de un detective que se llama Scott McGraw, que se entera del aparente suicidio de una mujer que se llama Ashley Cordova, hija de un director de cine de culto llamado Stanislaus Cordova. Y a pesar de que la policía dice que fue un suicidio, Scott McGraw dice: esto no fue un suicidio. Entonces se dedica a investigar bien qué le pasó a Ashley Cordova. El problema es que la última vez que estuvo cerca de exponer exactamente qué rayos estaba pasando con Stanislaus Cordova, la vida se le fue para abajo. La historia está contada principalmente desde el punto de vista de la investigación de McGraw. O sea, es su punto de vista en lo escrito, pero este libro es muy único porque también tiene ciertos elementos como son fotitos o incluso réplicas de páginas web, ese tipo de cosas. Otro ejemplo. Yo recomiendo este libro porque de verdad el formato es espectacular. Es muy raro, también sí es un poco... Yo creo que es como ver una película de Stanislaus Cordova, porque sí dices, ¿qué rayos? Y está súper creepy y no sabes que es real en un punto. Y solo es como una pesadilla andante rara de la cual no puedes salir y no sabes ni qué está pasando y está súper fuerte. Pero, de verdad, no lo podía soltar. Yo creo que eso se debe a eso que les decía, que tiene como fotos o como réplicas de páginas web que realmente son pistas al mundo de Stanislaus Cordova y de sus películas. Y no solo están aquí, sino que en algunas páginas tiene justo este símbolo. Bueno, antes había una aplicación que descargabas y podías escanear estos símbolos como el que está aquí abajito. Entonces te venía con contenido todavía extra a todo esto, otros archivos o fotos o creo que hasta audios. Ahorita tengo entendido que la aplicación ya no existe, pero si lo buscan en internet sí pueden encontrar una página web con todas las referencias. Entonces te dice página 133, no sé si tengan la 133, pero te dice página 133, te llevaría a esta información extra. Entonces sigues pudiendo verlo. Y esa parte como transmediática del libro, nunca he tenido algo igual. He leído libros así de raros. Leí House of Leaves, leí ese de J.J. Abrams, leí varios libros así, pero nada que te llevara a investigar más con contenido encontrado en internet, que sí es parte del libro. Entonces es una experiencia súper única leerlo. Y la verdad es que ni recuerdo tanto de los personajes ni de la trama, solo recuerdo esa sensación como me sacaba de onda, me dejaba hasta incómoda, y creo que es raro que los libros te puedan hacer eso. Yo creo que sí puede clasificar hasta como libro de terror, y fácil es el único libro de terror que sí he sentido como que necesito cerrarlo un rato porque de verdad pasé mi límite de creepiness. Entonces, para mí, por eso vale la pena tanto recomendarlo. El misterio es muy bueno y solo está súper creepy. Y ahora sí, el último libro que les voy a recomendar el día de hoy es Mexican Gothic de Silvia Moreno García. Y sigue a Noemí, una debutante de los 50 en México. Es
Como Gatsby viene de familia adinerada, le gustan las fiestas, fumar, salir con chicos, ese tipo de cosas, pero un día recibe una carta de su prima recién casada que necesita ayuda. Entonces Noemí se va a esta casa a intentar sacar a su prima y le empiezan a pasar cosas raras. Básicamente es ahí. Si ubican La Cumbre Escarlata o casi cualquier historia gótica, es ese tipo de historia, por eso Mexican Gothic. Es esa trama de casa embrujada donde no sabes qué está pasando y la gente de la casa parece justo igual de loca que la casa. La casa es un personaje, como lo suele ser en los góticos. Me recuerda muchísimo a La Cumbre Escarlata, que es mi película favorita de Guillermo del Toro, entonces por eso disfruté tanto este libro. Y bueno, una vez que Noemí llega a este lugar que se llama High Place, lo que quiere es escapar con su prima, pero como cualquier gótico, escapar no es tan fácil. Este libro me encanta por varias razones. Una de ellas es que la autora es mexicana, entonces se inspira mucho en sus libros en lugares de México. Por ejemplo, no recuerdo cómo se llama el pueblo que visita Noemí, donde está High Place, pero está basado en un pueblo real en México que se llama Mineral del Monte, en Hidalgo. Entonces me gusta por eso, porque se siente como muy México, cosa rara de ver sobre todo en la literatura en inglés. Me gusta por varias otras razones y una de ellas es que yo jamás había leído algo así de ficción que hablara tanto del colonialismo y de la eugenesia y de ese tipo de temas. La eugenesia, para quienes no sepan, es la idea estúpida de como el mejoramiento de la raza humana. Entonces, por ejemplo, a Noemí la quieren emparejar con alguien de esta familia para ser como un buen humano, pero la eugenesia es muy racista. Y luego por la parte del colonialismo habla mucho de cómo llegaron varias culturas a México a invadir, básicamente, y una de ellas, cosa que yo no sabía, fueron los británicos. De hecho, en Mineral del Monte hay un cementerio británico, igual que en este libro. Son esos detallitos que me gustan mucho. Yo no sabía que vinieron mucho como a las minas de plata, básicamente a dejarlas vacías los británicos, pero solo aprender un poco más de cosas en mi país en ficción me gustó mucho, y vernos reflejados como cultura en muchos aspectos me gustó. Por esa cercanía que se puede sentir al leer este libro, es que lo recomiendo bastante. Además de que la historia está buena. La verdad, a mí la historia me gusta mucho. Es lenta como cualquier gótico, pero si ya vas mentalizado en eso, lo disfrutas bastante. Pero bueno, esos fueron los 8 libros autoconclusivos que les recomendé el día de hoy. Abajo platíquenme si les gustan los autoconclusivos o si prefieren las series, porque pues yo ahí como que a veces uno, a veces otro. Si tienen recomendaciones también escríbanmelas en los comentarios, por favor. No se les olvide darle like al video y suscribirse al canal para ver más contenido como este, más recomendaciones de libros y otras cosas fangirl que se vienen en el futuro. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.